Hola, me llamo Montserrat Fernández y el día de hoy quiero compartirles algunas ideas sobre qué es la crisis y cómo manejarla. Antes de eso, quisiera agradecerles a nombre de todas las personas que habitamos este país por su labor. Su renuncia, su dedicación y su empeño para salvar nuestras vidas es una de las cosas más importantes que tenemos ahora. Espero que se los hayan dicho hasta el cansancio y que de hecho estén hartos de escuchar el hecho de que son héroes. Espero que también les hayan agradecido hasta el hartazgo. Sin embargo, gracias. Sin la labor que realizan los servidores de la salud, no podríamos avanzar en esta pandemia. Espero que lo que les voy a compartir pueda darles un poco de luz y de consuelo en estos tiempos tan difíciles. Empecemos por definir qué es una crisis. La palabra crisis viene del griego crisis, que significa separación, juicio y decisión. Esta palabra se empieza a emplear en la Grecia antigua por el gremio médico, porque justo ellos utilizan la palabra crisis para decidir, separar y juzgar cómo van a abordar los griegos estos cuerpos enfermos a los que se enfrentan. Y cuando hablamos de crisis en el sentido social, solemos interpretarla como una ruptura, y esta ruptura es tan radical que puede traer una pérdida de sentido, pues reina la incertidumbre. Sin embargo, la interpretación de la crisis únicamente como una ruptura y una carencia de sentido nos trae más males que bondades. Por lo tanto, les propongo otro modo de interpretarlo, que es del pensador Michel Serres. Michel Serres dice que las crisis se parecen mucho al tiempo de los cerezos, porque debemos esperar a que las cerezas estén, a que el árbol esté listo y maduro para que podamos decidir y juzgar si recogemos el fruto o no. Esto implica que las crisis se gestan a lo largo del tiempo y explotan, irrumpen con un evento radical como este, que es el COVID. Y entonces la crisis del COVID es algo que viene gestándose desde atrás y que ahora a ustedes les toca estar en la línea de fuego. Sin embargo, en esta crisis no solamente hay una pérdida de sentido, sino que es un momento idóneo para decidir. Este momento idóneo para tomar decisiones los griegos lo llamaban el kairos, el momento preciso, el instante adecuado. Y los griegos decían que cuando se nos revelaba este kairos, nosotros podíamos decidir modificar el rumbo de nuestra historia. Hay que pensar entonces en esta crisis, sí como una ruptura, pero también como una oportunidad para cambiar el rumbo de nuestra historia y de cómo llevamos los mexicanos los temas de salud. Y entonces, ya que sabemos qué es una crisis, habría que hablar de cómo manejarla. Y para eso voy a echar mano de dos pensadores estoicos, Séneca y Marco Aurelio. El estoicismo es una corriente de filosofía griega, helenística, que se considera la corriente filosófica a prueba de balas, porque casi todos los textos estoicos van de cómo abordar crisis y cómo aguantarlas. Y entonces Séneca nos dice, la primera lección, hay que esperar lo mejor pero prepararnos para lo peor. ¿Y cómo nos preparamos para lo peor? En primera instancia, hay que analizar objetivamente cuál es el contexto. Y el contexto objetivo es que estamos frente a un hecho histórico inédito. Nunca una enfermedad había transgredido fronteras, transgredido clases sociales, raza, género, etc. Todos, a pesar de que hay personas con más marcadores de riesgo, todos estamos en riesgo. Y esta sensación de incertidumbre global es la característica principal de la crisis. Reconociendo la incertidumbre que tiene el mundo, dice Séneca, es más fácil que la podamos manejar. Y en ese sentido surge una pregunta. Yo reconozco la situación, reconozco la incertidumbre, reconozco el trabajo que tengo que realizar. Sin embargo, cada vez que salgo de mis largos turnos de trabajo, yo siento cuando llego a mi casa o a donde duermo que no es suficiente. Y entonces aquí habría que recordar una gran enseñanza de los estoicos. Los estoicos dicen que todas las personas somos como el dedo meñique de un gran cuerpo. La pequeña bondad que realice el dedo meñique va a tener una influencia directa en todo el cuerpo. Por lo tanto, no hay bien pequeño. Aunque parezca que la situación es enorme y reine la impotencia, hay que ponernos en la perspectiva correcta y reconocer que somos seres humanos, que tenemos limitaciones, que necesitamos descansar, que a veces estamos de mal humor y sin embargo intentamos realizar todo este bien a la sociedad que sobre todo ustedes como servidores públicos de la salud tienen que realizar día a día. Y estas pequeñas acciones, aunque parezcan irrelevantes, aunque parezca insuficiente frente a la monstruosa crisis que nos ataca, no hay que considerarlo así.
Hay que considerar que todas estas pequeñas acciones están haciendo una cuna, un soporte para que la sociedad mexicana pueda avanzar frente a esta crisis. Por lo tanto, cada una de sus acciones y trabajos y labores, por más pequeñas que sean, son esenciales e importantes. Es importante en este sentido tener la perspectiva de que a pesar de que somos limitados, la bondad que podemos darle al mundo es relevante, es necesaria, es importante. Y entonces pasemos con Marco Aurelio. ¿Qué hacer en una crisis? Primeramente, el autor nos hace una pregunta. ¿Qué está en nuestro control y qué no lo está? Cuando nosotros hacemos esta distinción de qué podemos controlar y qué no podemos controlar, dice Marco Aurelio, es más fácil que dejemos ir todo aquello que no podemos controlar, porque cuando queremos hacer cosas acerca de los asuntos que no están en nuestro control, nos invade la impotencia. Sin embargo, si concentramos nuestras fuerzas en aquellas pequeñas cosas que están en nuestro control, podremos ser el mejor dedo meñique que un cuerpo haya podido tener. Y en segundo término, una gran enseñanza de Marco Aurelio es cómo puedo ser virtuoso frente a la crisis, a la incertidumbre, a la angustia, preguntando. Es importante mantener un diálogo constante entre todos los equipos de servidores de salud y preguntarse entre ustedes cómo le haces, cómo te sientes, y en estas preguntas ir compartiendo uno a otro cuáles son los mecanismos de resistencia y de virtud que encontramos. A lo mejor y tenemos un compañero que es muy bueno aguantando malas noticias y entonces podemos preguntarle cómo lo hace, pero a la vez nosotros somos muy empáticos y entonces alguna persona que tenga esta área de oportunidad puede consultarnos cómo ser más empáticos. La idea aquí es que a través del diálogo con el personal y los individuos con los que uno trabaja, podamos ir fomentando las virtudes a través de consejos y ayuda. ¿Cómo hacemos para mitigar el riesgo de la crisis? Porque el riesgo de la crisis no es únicamente la enfermedad en sí misma, sino todo el estrago psíquico, emocional e incluso espiritual que tiene sobre las personas, pero sobre todo en ustedes. Y entonces yo les propongo aquí 3 puntos importantes para intentar mitigar este riesgo emocional y psicológico que trae la crisis. La primera es respetar los duelos. Es muy importante que ustedes tengan mecanismos para tener duelo frente a toda la muerte a la que se enfrentan. Cosas como dar unas pequeñas palabras, cosas como tener un pequeño lugar donde depositar objetos, donde tener estos objetos a la vista, ¿sí? Y de tal suerte que se pueda solemnemente recordar a todos aquellos compañeros que desgraciadamente han fallecido en esta pandemia. El duelo como mecanismo social lo que permite es, uno, tener cierre. Psicológicamente es importantísimo tener un cierre respecto a un ser querido, un amigo o una persona que hemos perdido. En segundo término, hacer una muestra social del duelo muestra también respeto por la vida humana, que es un respeto que nos queda claro que tienen, pero que cuando se muestra trae confort y trae una cierta sensación de acompañamiento. Y el tercer punto del duelo es que permite el flujo de emociones. Tener instantes, momentos donde uno pueda dedicarse al duelo, lo que hace es desahogar la emotividad que tenemos. Y cuando desahogamos esta emotividad, es más fácil que la mente humana pueda digerirla y en ese sentido, digiriéndola, podamos racionalizar mejor y responder mejor ante lo que se nos pide. El segundo punto es que ningún humano es una isla. Y esto va muy con el punto anterior. Reconocer que somos falibles, que tenemos emociones, que somos frágiles, que necesitamos ayuda. Y reconociendo esto, reconocer que todos los demás están en la misma circunstancia que yo, que necesitamos platicar, necesitamos apapacho, necesitamos juntarnos, aunque sea por momentos, para sentir que estamos juntos. Y el tercer punto es validar la subjetividad. No sentirnos culpables ni avergonzarnos por ninguna emoción que nos ataque. La tristeza, la angustia, la desesperación, en muchas ocasiones querer tirar la toalla, querer renunciar, es absolutamente normal y absolutamente humano. Reconociendo estas sensaciones y emociones subjetivas y logrando compartirlas con los demás, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a comenzar a hacer puentes más fuertes entre nosotros. Hablar de estas emociones que solemos esconder y quitar la culpa de la ecuación nos va a hacer poder reaccionar mejor y tener más fortaleza.
La culpa y la vergüenza son enemigos de la fortaleza. ¿Cómo actuar frente a la crisis? Aquí quiero brevemente contarles una historia de Agustín de Hipona. Él en Confesiones escribe que uno de sus grandes amigos muere y él entra en un proceso de duelo muy duro. Agustín de hecho dice que durante días él está llorando y no se halla, está desubicado, no sabe bien qué hacer y tiene un párrafo que les comparto aquí donde se expresa muy bien cómo se siente Agustín frente a la muerte. Dice, creo que cuanto más amaba yo al amigo, tanto más odiaba y temía a la muerte. Es absolutamente normal sentir miedo, odio y rencor ante el fenómeno de la muerte al que ustedes están enfrentando. Y hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, ¿sí? No hay que esconderlo ni reprimirlo. Agustín de Hipona continúa, y pensaba que la muerte acabaría de repente con todos los hombres, pues había podido acabar con aquel, con mi amigo. Y aquí San Agustín nos comparte que él tenía mucho miedo después de la muerte de su amigo, porque pensaba que en algún momento la muerte tan poderosa iba a limpiar la tierra de seres humanos. Y este miedo es absolutamente normal. La muerte es un fenómeno muy fuerte para los seres humanos. Y reconocer que nos sentimos abrumados por ella, reconocer que la muerte se nos presenta como algo enorme, como una bestia gigante a la que no podemos terminar de vencer, es importante para pasar después con mecanismos de desahogo del duelo. Y en este sentido, Agustín, después de hablarnos de cómo muere su amigo y las sensaciones que él tiene, nos propone tres soluciones. La primera es el llanto. Agustín dice que el llanto acompañado nos hace sentir escuchados. Darnos unos minutos para llorar con mucha fuerza acompañados de otra persona nos hace sentir atendidos, reconocidos, importantes. El llanto es un mecanismo social de unificación y de desahogo. En segundo término, hablar del acompañamiento. Todos estos mecanismos de duelo, de expresión de los sentimientos, tienen que darse en compañía, porque dándose en compañía permite fortalecer los vínculos. Una de las grandes fuentes de fortaleza que tendrá el equipo de salud mexicano será los puentes y las relaciones que hagan entre ustedes. Y C, la aceptación, el reconocimiento también como los estoicos de que esta situación no es algo que esté en nuestro control y que por más que nosotros hagamos pequeños bienes, hay cosas que se saldrán de nuestras estimaciones, reconocer y resignarnos, aceptar eso. La resignación y la aceptación en compañía evitan que nos sintamos solos y aislados. Y por último, liderazgo centrado en lo humano. Tres aspectos de un buen líder en la crisis. La motivación. Un buen líder es aquel que motiva a las personas que están a su cargo. Las cosas que hacen bien, motivar, hablar, estar en constante comunicación y en constante apapacho con mi equipo, estar al pendiente de las necesidades. Dos, el líder debe procurar para las personas que están a su cargo espacios de expresión, espacios de duelo. Y tres, tener detalles con el otro. Un buen líder es aquel que conoce a las personas con las que trabaja. Y conociendo a las personas con las que trabajo, puedo saber si le gusta el café o le gusta el té. Y entonces, si yo sé que a mi equipo le gusta más el té, puedo darles una pequeña, algo muy sobrio por la crisis, pero una pequeña caja con té o traer tal vez la cafetera de mi casa. Estos pequeños detalles que se pueden tener con el otro son muy significativos para las personas porque nos hacen sentir notados y atendidos. Espero que todas estas ideas que les comparto les den algún alivio y les den algún consuelo. Sin más, de nuevo les quiero agradecer por todo el trabajo que realizan. De verdad es una labor heroica e inimaginable. Son los verdaderos héroes de nuestro país. Muchas gracias.